Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar Nuevas tablas descriptivas con Stata 18. Mi nombre es Miguel Ángel Pérez, especialista en software estadístico en Multion Consulting. En esta sesión aprenderemos a crear tablas descriptivas para variables continuas y categóricas, así como pruebas de significancia que le permitirán comprender mejor las diferencias entre grupos de estudio. Además, exploraremos distintas opciones para personalizar y exportar tablas descriptivas. Nuestros objetivos del día de hoy son que al finalizar esta sesión usted aprenda cómo describir datos de encuesta y subpoblaciones, describir variables continuas, describir variables categóricas, realizar pruebas de significancia entre grupos, personalizar intervalos de variables continuas y por último, realizar tablas descriptivas con el menú de opciones. Sean bienvenidos. El día de hoy estaremos utilizando el siguiente archivo de file, el cual con mucho gusto me pueden solicitar al correo mperez@multion.com para poderlo replicar ustedes en su casa al finalizar la sesión del día de hoy. Bueno, el día de hoy estaremos checando todas las opciones, o por lo menos las principales que vienen en el comando dtable para tablas descriptivas en Stata 18. Comenzamos cargando nuestra base de datos con el comando cd, cargamos nuestro directorio de trabajo y con el comando describe podemos ver la base de datos que estaremos utilizando el día de hoy, el cual es una base de datos que construí con información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública del año 2018. Entonces seleccionamos, damos a ejecutar. Esta base de datos cuenta con 43,000 observaciones, 43,000 adultos mayores de 20 años para ser más exactos, y contamos con 27 variables, las cuales pues nos interesa describir algunas de ellas. Entonces es por eso que este es una base de datos excelente para el ejercicio del día de hoy. Comencemos con la primera sección, cómo describir datos de encuestas y subpoblaciones. Muy bien, lo primero que debemos de hacer es que a la hora de trabajar con datos de encuesta, como es este ejemplo, debemos de establecer el diseño de la encuesta, el cual se hace con el comando surveySet. Para una descripción más detallada de cómo utilizar este comando, también contamos con un webinar que precisamente dimos, si no mal recuerdo, en el mes de septiembre. Entonces ahí lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube si gustan tener un poco más de información sobre este comando. Aquí lo único que debemos de establecer es el peso muestral, el cual es una de las variables con las que cuenta nuestra base de datos. La unidad primaria de muestreo, que también es una de las variables, los estratos de diseño, y después completamos con el método de estimación de varianza. Y lo que sucede si Stata se encuentra con un estrato que solo cuente con una observación. Como les repito, para un poco más de información sobre el comando surveySet y cómo establecer diseño de encuestas, pueden encontrar nuestro video de YouTube del mes de septiembre en nuestro canal. Una vez que hemos establecido el diseño de encuesta de nuestra base de datos, ya podemos utilizar nuestro comando dtable para describir datos de encuesta. ¿Qué sucede si nosotros solamente colocamos dtable? Si nosotros solo colocamos dtable, nosotros vamos a tener información sobre el tamaño de la muestra de nuestra encuesta. En este caso, de los 43,000 adultos mayores de 20 años. ¿Qué sucede si nosotros agregamos la opción survey, que está relacionada con el comando surveySet? Si nosotros seleccionamos y ejecutamos esta línea de comando, ahora vemos que lo que nos reporta no es el tamaño de nuestra muestra, sino el tamaño de nuestra población de estudio, es decir, la muestra ponderada por el factor de expansión. Ya no son 43,000 adultos mayores de 20 años, ya son 82 millones de adultos mayores de 20 años en nuestra población de estudio. Ahora, ¿cómo podemos estudiar o más bien hacer tablas descriptivas para subpoblaciones? Lo hacemos con la opción, subpoblación. Y entre paréntesis colocamos una variable indicativa de la subpoblación que nos interesa. Para esto es necesario crear previamente esta variable indicadora. Con el comando generate, yo genero una variable que voy a llamar adultos mayores con diabetes, la cual va a ser igual a todos aquellos adultos mayores de 20 años, mayores de 60 años, y que también presenten la condición de diabetes. Entonces yo primero selecciono mi variable indicadora,
una vez que mi base de datos ya tiene esta variable, yo ya puedo utilizar la opción subpoblación con el comando dtable. Y como vemos aquí, tenemos al parecer en nuestra encuesta cerca de 4.468.000 adultos mayores de 20 años que presentan diabetes. Vamos a continuar con nuestro archivo do. En este caso vamos a ver cómo podemos enriquecer un poco más nuestra tabla descriptiva. Por ahora solamente tenemos el tamaño de muestra o el tamaño de población de estudio, pero pues obviamente nos interesa saber muchísimo más de nuestra base de datos. Para ello vamos a primero ver cómo describir variables continuas. Entonces vamos a tomar como ejemplo la edad. Vamos a describir la edad de nuestra población de estudio. Por eso utilizamos la opción survey al final de nuestro comando dtable. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y vemos que lo que nos reportan en la ventana de resultados Stata es una tabla que nos muestra primero el tamaño de nuestra población de estudio, 82 millones de adultos mayores de 20 años. Y después nos reporta nuestra variable continua. En este caso nos dice que la edad media de nuestra encuesta, o de las personas encuestadas, perdón, es de 44 años, con una desviación estándar de 16 años. Ahora, podemos enriquecer mucho más esta tabla, podemos hacerlo a través de grupos. Esto con la opción by y dentro nuestra variable indicador, en este caso diabetes. Nuevamente dtable, nuestra variable continua, nuestra opción by, seguido de la opción survey. Y ahora vemos cómo nuestra tabla se ha dividido entre aquella población que presenta diabetes y aquella que no presenta diabetes. Al igual que nos genera una nueva columna, la cual es total. Tenemos información sobre el tamaño de población de aquellos adultos que no tienen diabetes. Vemos que los adultos que presentan diabetes son cerca de 10 millones. Y tenemos el total de los adultos de nuestra población de estudio, los 82 millones de adultos. Tenemos información sobre la edad media de aquellos que no presentan diabetes, así como su desviación estándar, igual que la edad media de aquellos que sí presentan diabetes junto con su desviación estándar. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta que al parecer la edad es un factor importante a la hora de predecir la diabetes. Vamos a seguir checando el comando dtable para variables continuas. En este caso, Stata nos reportó la edad media, así como la desviación estándar. Y con el comando continuous, dentro colocamos nuestra variable continua y dentro de la opción estadísticas nosotros colocamos media y desviación estándar. Esto es innecesario ya que Stata lo hizo sin necesidad de colocárselo, pero es muy importante hacerlo para que nosotros podamos entender que podemos modificar estas opciones. Por ejemplo, si yo selecciono, doy clic en ejecutar, tengo exactamente la misma tabla que teníamos antes, con un comando muy sencillo. Sin embargo, ahora ya que yo lo coloqué de manera explícita, ya puedo entender que lo puedo editar. Por ejemplo, si no quisiera la desviación estándar, la quito, selecciono, doy a ejecutar y ahora únicamente me reporta la edad media. Igual puedo yo cambiar la edad media. Vamos a ponerle que me muestre la edad máxima. Vamos a ver qué tal nos sale esto. Y ve, efectivamente tenemos ahora la edad máxima de los grupos que presentan diabetes y que no presentan diabetes. Vamos a regresar todo a como estaba antes. Media y desviación estándar. Y ahora también vamos a ver una opción que podría parecer que no es necesaria colocar, pero pues ya vimos que es importante hacerlo de manera explícita para saber que lo podemos modificar. En este caso son las opciones de formato de números, format, y el formato de strings, que vendrían siendo los textos. En este caso, por ejemplo, Stata nos permite modificar el formato de la desviación estándar. Primero voy a ejecutar nuestro comando para que lo podamos apreciar. Muy bien, entonces tenemos nuestra edad media y la desviación estándar dentro de paréntesis. Nosotros hemos establecido que el formato de número
de la edad media y también de la desviación estándar sea un número de 9 dígitos y un decimal a la derecha del punto. Y vemos que ese es el formato que se respeta en la media y en la desviación estándar. Podemos modificar esto. Podemos colocarle que sean 2 decimales a la derecha del punto. Y vemos como ahora tenemos 2 decimales. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes. También en el formato de texto, la desviación estándar se encuentra dentro de paréntesis, pero podemos personalizar esto simplemente modificando los paréntesis que tenemos en el comando sformat. Por ejemplo, si quisiéramos los símbolos de mayor y menor en lugar de los paréntesis, solo lo modificamos dentro de las comillas que tiene la opción sformat y vemos cómo se ha modificado la presentación de nuestra tabla descriptiva. Les repito, estas opciones que hemos visto son innecesarias, ya que tenemos exactamente el mismo resultado sin colocarlas. Sin embargo, considero importante hacerlo, ya que es un ejercicio muy bueno para poder saber cómo modificarlos si así lo deseamos. Si nosotros ejecutamos este último comando que estábamos checando, vemos que tenemos la columna de totales, pero esta columna también la podemos suprimir y colocar en su lugar una prueba de significancia entre grupos. Vamos a ver un ejemplo. Selecciono este código y vemos cómo hemos eliminado la columna total y ahora se ha sustituido por una prueba. ¿En qué consiste esta prueba y cómo fue que yo la coloqué? Dentro de nuestra opción by diabetes colocamos coma y colocamos test para que Stata pueda hacer una prueba de significancia y con la opción no totales suprimimos la columna total. Esta es la diferencia entre este comando y este, únicamente que hemos agregado test y no totales en nuestra opción by. Muy bien, ¿en qué consiste precisamente esta prueba de significancia? El test que realiza Stata es una regresión lineal para las variables continuas. No es lo mismo para variables categóricas y en un momento estaremos checando variables categóricas. Es una regresión lineal que compara la edad entre los dos grupos de diabetes, aquellos que presentan diabetes y aquellos que no presentan diabetes. La regresión estima la diferencia en la edad promedio entre estos grupos y el valor P indica si esta diferencia es estadísticamente significativa. En este caso, nuestro p-value es menor a 0.001, lo cual indica que la diferencia es muy significativa. Si nosotros quisiéramos replicar lo que hace Stata en esta prueba test, pues vemos que Stata nos indica que hizo una regresión lineal entre los distintos grupos de diabetes. Para eso aquí les dejo una línea para que ustedes también puedan hacer exactamente la misma regresión. Nosotros con el comando survey, ya que estamos trabajando con datos de encuestas, lo debemos de colocar y después nuestro comando regress para regresiones lineales y nuestra variable continua como variable dependiente y como variable explicatoria tenemos los diferentes grupos de diabetes, los cuales debemos de colocar con el prefijo y punto, ya que estamos trabajando con una variable categórica como variable explicativa de una variable continua. Con la opción base tenemos la categoría de referencia. Voy a mostrárselos ahorita en un momento. Vemos que hemos corrido una regresión lineal con 43,000 observaciones, que representa una población de 82 millones de adultos mayores de 20 años. Con la opción base nosotros podemos ver la categoría de referencia en nuestra variable categórica. En este caso vemos que Stata nos está reportando la diferencia entre los grupos que no presentan diabetes y que sí presentan diabetes. Y también nos dice que esta diferencia es estadísticamente significativa. Esto es lo que nos está reportando la opción test en nuestra tabla descriptiva dtable. Vamos a cargarlo y vemos que tenemos exactamente el mismo valor. Muy bien, ya sabemos cómo describir variables continuas con el comando dtable.
cómo podemos modificar el formato de los textos y de los números. Ahora vamos a pasar a variables categóricas y como ejemplo vamos a trabajar con la variable sexo. Muy bien, entonces colocamos dTable y como estamos trabajando con una variable categórica, nunca olvidar que debemos de indicárselo a Stata con el prefijo y punto. Seguido de la coma, la opción Survey porque estamos trabajando con datos de encuesta. Seleccionamos, damos clic en ejecutar. En la ventana de resultados, Stata nos reporta el tamaño de nuestra población de estudio y nuestra variable sexo, nuestra variable categórica, nos la desglosa en las diferentes categorías. Tenemos el número de población de estudio, así como el porcentaje que le corresponde a cada una de las categorías. Podemos dividir esta información entre grupos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre los grupos con y sin diabetes con la opción VAI. Lo mismo que hicimos con variables continuas. Entonces Stata nos reporta esta misma tabla pero dividido. Ahora aquel grupo que no presenta diabetes, aquel grupo que presenta diabetes y la última columna, la de totales. Podemos modificar la presentación de estas estadísticas si así lo deseamos. Para eso primero debemos de especificar de manera explícita que estamos trabajando con una variable categórica con la opción factor y dentro las estadísticas que queremos observar. En este caso le hemos solicitado el número de frecuencia y el porcentaje respectivo. Esto ya lo hizo, aunque no se lo colocáramos, pero nuevamente es importante aprender a colocarlo para poderlo modificar si así lo deseamos. Damos clic en ejecutar, tenemos exactamente la misma tabla y ahora vamos a ver cómo podemos modificar esta presentación. Igualmente con la opción en Format, nosotros aquí estamos indicando que queremos que el número de frecuencia sea un número de 16 dígitos, que no tenga puntos decimales a la derecha del punto y que los números estén separados por comas cada 3 dígitos. Eso con la C del final. Y para el caso del formato de los porcentajes, nosotros hemos indicado que sea un número de 9 dígitos con un decimal a la derecha del punto. Y esto para los porcentajes. Esta tabla tiene la columna final de totales, pero podemos sustituirla igualmente por una prueba de significancia. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente igual que como lo hicimos con variables continuas. Dentro de la opción by, nosotros colocamos test y la opción no totales. Todo lo demás es exactamente igual. Seleccionamos, damos clic en ejecutar y nuestra columna de totales ahora ha sido sustituida por una prueba de significancia entre grupos, pero aquí va la diferencia. Ahora es de variables categóricas. Entonces aquí les agregué una nota, al igual que en variables continuas. Este análisis utiliza un test de Pearson para evaluar si la distribución del sexo, hombres y mujeres, es diferente entre las personas con y sin diabetes. El p-value sugiere que hay una diferencia significativa en la proporción de hombres y mujeres en estos grupos. Entonces lo que nos está indicando básicamente este test es que se ha modificado la proporción entre hombres y mujeres entre el grupo que no presenta diabetes y el que sí presenta diabetes. Entonces, ya con estas dos tablas descriptivas, ya nos vamos haciendo una idea que la diabetes es una función de la edad y del sexo. Si nosotros queremos replicar el test de Pearson que hizo Stata para variables categóricas, podemos hacerlo con el comando que aquí les dejo a continuación. Recordemos que estamos trabajando con datos de encuesta, por lo tanto colocamos survey al principio, después un tabulado de la variable categórica sexo. Aquí me estoy dando cuenta que tenía que colocarle el prefijo y punto porque estoy trabajando con variables continuas. Y después le indico que haga un test de Pearson. Selecciono, doy clic en ejecutar. Vaya, parece que el comando tabulate no necesita, en este caso, el prefijo y punto. No importa, se lo puedo quitar.
Doy clic en ejecutar y aquí tenemos nuestro test de Pearson, donde nos está indicando que existe una diferencia significativa entre ambos grupos. Lo que está haciendo Stat aquí es simplemente verificar si existe una diferencia entre la proporción de las distintas categorías de la variable sexo en los dos grupos de aquellos que no tienen diabetes o que sí presentan diabetes. Hemos hecho hasta este momento una tabla descriptiva para variables continuas y otra para variables categóricas. Ahora vamos a ver cómo combinar ambos tipos de variables en una sola tabla descriptiva, en la famosa tabla 1. Vamos primero a ejecutarlo y luego vamos viendo cada una de las partes de este código. Tenemos aquí una tabla con un título Tabla 1, Estadísticas demográficas por estatus de diabetes. Nos muestra el tamaño de la población, más bien el tamaño del grupo de aquellos que no presentan diabetes. Vemos que de los 82 millones de adultos mayores de 20 años de nuestra encuesta, 10 millones presentan diabetes. Tenemos estadísticas también sobre la edad, el sexo, el último grado escolar, con sus respectivos porcentajes por categoría, y algunas estadísticas que deben de ser de nuestro interés para estudiar la salud pública, sobre todo en el caso de la diabetes. Vamos a ver aquí valor sobre la glucosa en la sangre, el peso, la altura, la tensión sistólica y la tensión diastólica. Vamos a checar cada una de las partes de nuestro código. Tenemos dtable, una variable continua, edad, variable categórica, sexo y educación, ambos con el prefijo y punto al principio. Después hemos solicitado información sobre la glucosa, el peso, la altura, la variable de tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica, las cuales son variables continuas. Luego, hemos colocado la opción by, al igual que la opción survey, para indicar que estamos trabajando con datos de encuesta y que queremos ver la información separada por grupos, en este caso de diabetes. Colocamos de manera explícita para variables continuas la opción de que queremos ver estadísticas de la media y la desviación estándar, por ejemplo en edad, media y desviación estándar de la edad. Pero lo mismo para cualquier otra variable continua de esta tabla, por ejemplo peso, media y desviación estándar. El formato de los números en estas estadísticas descriptivas que sean de 9 dígitos y un decimal, como lo vemos en nuestra tabla descriptiva dentro de la media y la desviación estándar, porque así lo indicamos. Queremos que la desviación estándar esté rodeada por paréntesis, pero también ya sabemos que podemos modificar esa presentación, si así lo deseamos. Después, las siguientes 3 líneas de nuestro código dtable son para especificar de manera explícita el formato de las variables categóricas. Con la opción factor, aquí estamos solicitando que se utilice, más bien que se presente la frecuencia de nuestros grupos, así como el porcentaje respectivo. El formato de los números que vienen en las variables categóricas es de 16 dígitos, sin decimales y con una coma que separe cada 3 dígitos, como lo podemos ver aquí en el caso del número de personas que estudiaron la primaria, la secundaria preparatoria, licenciatura o incluso el posgrado. El formato del porcentaje dentro de los paréntesis en las variables categóricas, igual que sea un número de 9 dígitos y un decimal a la derecha del punto. Y por último, con la opción title, nosotros podemos colocar el título de nuestra tabla. En este caso, tabla 1, estadísticas demográficas por estatus de diabetes. Con la opción note, nosotros podemos colocarle notas. Por ejemplo, en este caso yo coloqué la fuente de mis datos, cuestionario de adultos mayores de 20 años en Sanud 2018. Y con la opción export, nosotros podemos exportar esta tabla. Podemos colocarle el nombre, podemos asignar el nombre de nuestra tabla, más bien de nuestro documento Word, con la opción as y la terminación doc. Nosotros tenemos un documento Word. Y a la hora de ejecutar, nosotros en la ventana de resultados podemos dar clic en esta opción que se coloca de color azul.
y podemos observar nuestra tabla descriptiva en formato Word. Es exactamente la misma tabla y ahora podemos modificarla si así lo deseamos. Podemos cambiar su presentación o los colores, ubicarla dentro de nuestros reportes como nosotros prefiramos. Regreso a Stata para continuar viendo más ejemplos. Ahora vamos a hacer la tabla, pero con pruebas de significancia. En este caso tenemos nuestra tabla descriptiva, pero con nuestra última columna de totales. Nos interesa también saber si estas diferencias entre grupos son estadísticamente significativas. Lo podemos ver con la opción test, que aquí está. Dentro de la opción by, nosotros colocamos test y no totales. Vamos a correr el código para poderlo observar y describir paso a paso la construcción de esta tabla de pruebas. Muy bien, ahora tenemos la tabla 2, prueba de variables por estatus de diabetes, y vemos que ya no tenemos nuestra última columna de totales y ahora tenemos una columna de pruebas de significancia. Aquí nos está indicando que la diferencia entre la edad media entre aquellos que no presentan diabetes y que sí presentan diabetes es estadísticamente significativa. Que la diferencia entre las distribuciones del sexo en el grupo con diabetes y sin diabetes es estadísticamente significativa. También hay una diferencia en el nivel escolar de aquellos adultos que no tienen diabetes y que sí tienen diabetes. Vemos que es muy importante también la diferencia en el valor de la glucosa en la sangre. Vemos que es mucho más alto para el grupo que sí tiene diabetes. El peso también es muy importante. Son más pesados aquellos adultos que presentan diabetes. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos una variable que no es estadísticamente significativa. No tiene una diferencia entre los grupos estadísticamente significativo. En este caso, la altura. Son básicamente la misma altura entre los dos grupos. Vemos que sí es importante, hay una diferencia importante en la presión sistólica, así como en la presión diastólica. Esta tabla ha sido construida con el comando dtable, colocando igualmente nuestra variable continua, variables categóricas con el prefijo y punto. Solicitamos peso, glucosa, altura, presión sistólica, diastólica. Dentro de la opción by, que sea separada por el grupo de diabetes. Y aquí está la magia. Suprimimos los totales con no totals y colocamos pruebas de significancia con la opción test. No, siempre recordar que estamos trabajando con datos de encuesta y por lo tanto no debemos omitir la opción survey. Especificamos de manera explícita el formato de las variables continuas, al igual que de las variables categóricas. Con la opción título nosotros podemos colocar el título que nosotros prefiramos. En este caso yo indico que es una tabla de pruebas de significancia. Nuevamente con la opción notas colocamos la fuente de nuestros datos y con la opción export nosotros podemos indicar que se exporte como formato Word. Y lo podemos observar si nosotros lo deseamos al hacer clic en el nombre de nuestro documento. Muy bien, ahora pasemos a cómo podemos personalizar los intervalos de nuestras variables continuas. En este caso, vamos primero a observar el código, damos clic en ejecutar y como ejemplo, aquí tengo intervalos de algunas variables que pueden ser de nuestro interés. Tenemos el valor de la glucosa en un intervalo interdecílico, es decir, yo quiero observar el decil 10 y el decil 90 dentro de mi intervalo de valores. Y fuera de los corchetes, perdón, de las llaves, yo quiero observar el decil 50 del valor de la glucosa de las personas encuestadas. Para el caso de tensión arterial, tengo intervalo intercuartílico, en el cual veo el primer cuartil y el tercer cuartil. Fuera de los corchetes, yo quiero observar el
cuartil, el segundo cuartil. Y en el caso de la edad, yo quiero observar afuera de los símbolos de menor y mayor, quiero la edad media y dentro de estos símbolos yo solicito el valor mínimo y el valor máximo de la edad vista en mi encuesta. ¿Cómo podemos solicitar este tipo de intervalos Stata? Lo hacemos con la opción Define. En este caso colocamos dtable, abrimos la opción Define y dentro de los paréntesis vamos a definir una nueva función. En este caso yo hago un intervalo interdecílico, el cual va a ser el primer decil, el decil 90, y solicito que me separe ambos valores con punto y coma, como lo podemos observar en la tabla. También defino la función para un intervalo intercuartílico, donde quiero observar el primer cuartil y el tercer cuartil de mis valores. Delimitados igual por un punto y coma. Por último, hago una función para rango, donde quiero ver el valor mínimo y el valor máximo delimitados igualmente por un punto y coma. En la tabla nosotros podemos observar en el título el número de observaciones que tengo. Esto lo hago con la opción Sample. He solicitado que me muestre el número de frecuencia, que es lo que nosotros observamos aquí, y que me lo coloque dentro del título de la columna de Summary. Con el formato que ya conocemos, sFormat, nosotros podemos modificar la presentación de los intervalos que acabamos de construir. Por ejemplo, para el caso de la frecuencia que está en el título, nosotros queremos que primero tenga la n minúscula, así como el signo igual. Para el caso del intervalo interdecílico, que sea entre llaves, como lo podemos observar en la tabla. El intervalo intercuartílico entre corchetes, como lo observamos en la tabla. Y el rango entre los símbolos de menor o mayor. A continuación, yo solicito que me presente variables continuas, en este caso que sea glucosa, y que las estadísticas que me muestre de la glucosa sea el decil 50, es decir, la mitad de mis datos, y después la función que ya definí de intervalo interdecílico, es decir, el decil 10 y el decil 90. Eso es lo que nosotros observamos en el caso de la variable glucosa. Para el caso de la variable tensión arterial, en este caso sistólica, yo solicito que sea la variable sistólica y en estadísticas que me presente el segundo cuartil y mi función de intervalo intercuartílico, el cual me muestra el cuartil 1 y el cuartil 3. Y eso es lo que observamos en tensión arterial. Para el caso de la edad, yo solicito que me muestre la edad media y el rango de edades que van del mínimo hasta el máximo. Esto es lo que me muestra la última fila de mi tabla 3. Con las opciones Title yo puedo colocar el título de mi tabla y con las opciones Note yo puedo colocar algunas anotaciones en el cual indico que el intervalo entre llaves es el intervalo interdecílico, el intervalo entre corchetes, intervalo intercuartílico y el rango de valores entre los símbolos menor y mayor. Muy bien, antes de despedirnos de la sesión del día de hoy, vamos a hacer un último ejercicio para poder aprender cómo hacer estas tablas, pero a través de un menú de opciones y no de aprenderse las opciones del código. En este caso vamos a replicar la tabla 2 con la caja de diálogo del comando dtable. La tabla 2 es la tabla descriptiva que hicimos con una prueba de significancia. Muy bien. ¿Y dónde podemos encontrar esta caja de diálogo? Bueno, no se preocupen, aquí les dejo la ruta a seguir para encontrarlo. Estadísticas, sumarios, tablas, tablas descriptivas. Entonces, estadísticas, sumarios, tablas, tablas descriptivas. Damos clic y se abre la caja de diálogo del comando dtable.
table. Tablas descriptivas. Ahora vamos a replicar la tabla 2. Vamos a tabla 2. Aquí tenemos las opciones y ahora vamos a ver cómo podemos colocar una tabla muy parecida con la caja de diálogo. Primero, ¿cuáles son las variables que quiero escribir? En este caso, pues quiero describir la edad, el sexo con el prefijo y punto, la educación con el prefijo y punto porque son variables categóricas, glucosa, variable continua, peso, altura, sístole y por último diástole. Muy bien, ya hemos completado las primeras filas de nuestro código, que es las variables que queremos describir. Vemos que la solicitamos dividiéndolo por grupos, aquellos que presentan diabetes y aquellos que no presentan diabetes. Entonces, ¿las quieres describir por variables? Perdón, por grupos de variables. Sí. Damos clic en para activar la casilla y se nos abre ahora este nuevo menú. ¿Cuál es la variable que va a dividir los grupos? Va a ser la variable diabetes. Le di Enter por error y ahora se me cerró la caja de diálogo. Pero no se preocupen, esto nos puede pasar a todos. Lo único que debemos de hacer es regresar otra vez a estadísticas, sumario, tablas descriptivas. Se va a abrir otra vez la caja de diálogo con toda la información que ya le habíamos colocado. No tenemos que volver a repetir esto. Vaya, al parecer me modifico incluso aquí. Está ocupado, no puede ejecutar. Ah, claro, está ejecutando la orden que le solicité por error. Pero no lo va a poder hacer. Entonces vamos a cerrar esto para que se cierre la orden y volvamos otra vez a estadísticas, sumarios, tablas descriptivas. Y ahora sí ya podemos colocar nuestra variable que divide a nuestros datos por grupos. No se preocupen si todo este tipo de errores también les pasa a ustedes, es perfectamente normal y gracias a Dios Stata es muy comprensible y todo lo deja como lo habíamos dejado antes. Diabetes, aquí para dividir los grupos. Luego, queremos suprimir la columna de totales y queremos agregar pruebas de significancia. Muy bien, entonces nos vamos a pruebas a través de los grupos. Quiero que me las muestres. Y totales. Títulos, no. Niveles, no. Permitir por defecto. Mostrar notas por defecto. Estadísticas totales. Aquí le damos suprimir. Podemos darle OK. Se va a cerrar la tabla, la caja de diálogo del comando dtable y nos va a mostrar el resultado. Pero yo les doy el tip de darle clic a enviar para que no se cierre la tabla, perdón, la caja del diálogo y puedan ir observando cómo va cambiando la tabla con las opciones que van seleccionando. Doy clic en enviar. En la tabla de resultados vemos que se está cargando algo. Damos clic en la ventana de resultados para poder observar lo que vamos construyendo. En este caso tenemos nuestra dtable dividida por grupos con la última columna suprimida y sustituida por la columna de prueba de significancia de todas las variables que nos interesan. Muy bien, vamos muy bien. Sin embargo, aquí podemos observar que nos está mostrando información de la muestra de nuestra encuesta y no de la población total de nuestra encuesta. ¿Cómo podemos cambiar esto en la caja de diálogo? Muy bien, nos vamos otra vez a la caja de diálogo de dtable y ahora nos vamos a encuestas para indicar que estamos trabajando con datos de encuesta. Damos clic en esta casilla, damos clic en enviar para ir viendo cómo va cambiando nuestra tabla conforme nosotros vamos seleccionando nuevas opciones. Y ahora sí, vemos que tenemos información sobre nuestra población total dividida por grupos. Todavía hace falta que modificarle algunas cosas a nuestra tabla, no hemos terminado. Recuerden que debemos de cambiarle el formato a los números. Por ejemplo, aquí tenemos 3 decimales y lo mismo pasa con la desviación estándar. ¿Cómo podemos modificar el formato de los números utilizando la caja de diálogo del comando dtable? Ya vimos principal, la caja principal, ya vimos encuestas, ahora nos vamos a formatos.
En formato le damos clic a crear y aquí vamos a ver un formato que se parece mucho a lo que estábamos modificando antes. Queremos hacer números fijos primero. Luego, ¿cuántos decimales a la derecha? 1. Muy bien. Y este formato, ¿para qué variables lo vamos a querer? Lo vamos a querer para la media y la desviación estándar. Damos clic en aceptar y vemos que se ha formado el comando enformat de 9 dígitos, 1 después de 1 a la derecha del punto decimal para la media y la desviación estándar. Damos clic en enviar. Vemos cómo se va modificando nuestra tabla con esta nueva indicación. Y ahora sí, la media y la desviación estándar solamente tienen un decimal. Ahora, ¿cómo colocamos los títulos, las notas? Y más importante aún, ¿cómo lo podemos exportar a Word? Todo esto con la caja de diálogo. Título, pues esto va a ser muy sencillo. Solamente debemos de copiar el título que tenemos aquí en tabla 2. Damos clic en copiar, lo pegamos. Ahora en notas, vamos a agregar una nueva nota. En este caso, vamos a agregarle la fuente de nuestros datos. Damos clic en OK. Y por último, vamos a exportar nuestra tabla a formato Word. En este caso ya está en Word. ¿Y cuál es el nombre de nuestra tabla? Pues que sea la tabla 4. Damos clic en enviar para ver cómo se ven las modificaciones que hemos solicitado. Antes de cerrar la caja de diálogo para saber si todavía nos hace falta modificar algo. Tenemos el título de nuestra tabla, los datos divididos por grupos, con el formato que nosotros hemos solicitado, un solo decimal. Tenemos nota y tenemos la tabla en formato exportable Word. Hemos concluido con éxito la replicación de nuestra tabla 2, pero ahora con la caja de diálogo del comando dtable. Bueno, esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Ya saben, con mucho gusto pueden contactarme mperez@multion.com y con mucho gusto les estoy compartiendo este documento, así como la base de datos utilizada el día de hoy. En resumen, durante esta sesión utilizamos funciones para describir datos de encuesta y subpoblaciones, describir variables continuas al igual que variables categóricas, realizar pruebas de significancia entre grupos, personalizar intervalos de variables continuas y por último, realizar tablas descriptivas con el menú de opciones. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor certificado de los productos Stata en México. Si desean una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También los invitamos a visitar nuestra página web multion.com y ahí podrá encontrar información sobre nuestros próximos webinars. Si usted desea conocer a fondo cómo usar alguno de nuestros productos, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de Stata, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información sobre nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Abrimos un espacio para comentarios o preguntas que deseen hacer sobre el material visto en esta sesión. ¿Tiene usted alguna pregunta?